Un saludo para todos. Hoy vamos a ver el caso de esta pantalla de la marca ON de 32 pulgadas, modelo ON32B 8000DA, que no funciona. Está solamente la luz del standby. Vamos a hacer una revisión para ver si podemos darle solución al problema. Acá tenemos la tarjeta, dice que es una tarjeta número TP.MT5510 y .PB731. Ese es el número de la tarjeta. Vamos a sacarla para empezar a revisarla. En este momento estamos midiendo los voltajes. Vemos el de 12 voltios que está presente. El de 5 voltios está presente también. Tenemos este de 3.3 voltios, también está presente. Y por acá este otro de 3.3 voltios. Aún así, con los voltajes presentes no está encendiendo el standby. Vamos a quitar el disipador y vamos a revisar lo que es la memoria, ya que no se pudo hacer conexión con la consola. Vamos a sacar la memoria y la vamos a revisar con el programador. Ya quitamos el disipador y lo que vamos a hacer es que vamos a sacar la memoria para pasarla al programador y comprobar el estado de la misma para ver si está trabajando bien. Ya despegamos la memoria, vamos a limpiarla para pasarla a revisión. Esta es la parte donde iba colocada y ahí está la misma. La colocamos en la base para hacer la lectura de la memoria. Vamos a conectar el programador a la computadora. Ya tenemos el programa abierto. Vamos a marcar donde dice leer. Y no nos está detectando en 3.3 voltios la memoria. Vamos a cambiarlo a 1.8. Cambiamos el voltaje a 1.8 y volvemos a darle a leer. Nos identifica la memoria, pero no está abriendo la memoria, lo que nos hace deducir que esa memoria está dañada. Entonces vamos a buscar una memoria dentro de las que tenemos que sea igual para grabarla con el software original y volverla a montar en la tarjeta para ver si solucionamos el problema. Acá ya conseguimos una memoria de la misma numeración, una memoria de 8 GB. Vamos a pasarla al programador igual para revisar el estado. Ya esta sí nos detectó la memoria. Dice que es una memoria de 8 GB, marca Toshiba, versión 5.1 y está de un 0 a un 10%. Entonces vamos a proceder a programarla con el software original para ese modelo. Aquí abrimos la carpeta de respaldos, que son todos los respaldos que hay para tarjetas Smart. Vamos a buscarla ON. Y acá la tenemos. Dice que es una ON32B 8000DA con tarjeta TP.MT5510 y .PB731. Es un archivo de 1.5 GB. Acá se extrajo la carpeta. Vamos a abrirla. Aquí marcamos el más grande, que ese es el que va a empezar a montarse. Vamos a la función escribir, marcamos, buscamos el archivo en documentos,
que es donde se extrajo. Abrimos la carpeta, marcamos el más grande y le damos a abrir, y ya ella empieza a programar la memoria. Ya se copiaron los boot 1 y 2 y ahí está grabando el archivo más grande. Ahí está el programador indicando que se está haciendo la programación de la memoria. Vamos a pausar el video porque sí dura bastante la programación. Ya en este momento terminó de grabar la información en la memoria. Vamos a sacar la memoria, la vamos a revalinar, limpiar la tarjeta y volverla a instalar para ver si ya se corrigió el problema. Colocamos la memoria en la base para revalinado. Vamos a colocar el stencil encima, le ponemos la soldadura en pasta y vamos a terminar de revalinarla para montarla. Aquí ya la revalinamos y vamos a proceder a instalarla en la tarjeta. Ahí pueden ver que ya terminamos de colocar la memoria, quedó bien centrada. Vamos a esperar a que se enfríe para poder hacerle la prueba a la tarjeta. Ya habíamos colocado la memoria, ya se enfrió la tarjeta, la tenemos en el disipador. Vamos a hacer una prueba rápida. Conectamos a la corriente. Y ahí el primer indicador es que ya encendió la luz del standby. Si la programación salió bien, al dar power, la luz va a cambiar a verde en este caso. Damos power, pasa a verde indicando que ya la tarjeta está encendiendo. Entonces vamos a colocar el disipador y vamos a probar si ya la tarjeta está dando imagen y todo lo demás. Ya colocamos el disipador, vamos a conectarla al TV160 para hacerle la prueba respectiva, pero todo hace indicar que ya la tarjeta está funcionando normalmente, pero tenemos que probar lo que es video para estar más seguros. Acá ya tenemos toda la conexión hecha, la tenemos conectada a la corriente, está el indicador del standby, la tenemos conectada al TV160, vamos a dar power. Vamos a ajustar. Ajustamos la imagen. Ya ahí está trabajando la tarjeta. Como pueden ver, ya ahí la tarjeta está funcionando. Y se corrigió el problema del encendido, cargando nuevamente el software, programando la memoria eMMC. Espero que el video les sea de su agrado. Los invito a suscribirse, a compartir, comentar, darle like y nos vemos en el próximo video.